En este tutorial aprendemos cómo manejar la interfaz de usuario básica del sistema Transportex, así como utilizar la mecánica general de las ventanas en el sistema. Este tutorial no pretende ser una introducción a la funcionalidad específica de cada ventana, simplemente una manera de mostrar generalmente cómo se utilizan todas y cada uno de los tipos de ventana que existen en el sistema para manipular o gestionar los datos, pero no la funcionalidad en concreto, simplemente una funcionalidad o mecánica general para aprender a manejarlas y manipular toda clase de ventanas que existen dentro de Transportex. Por ejemplo, vamos a hacer este tutorial basado en el módulo de empleados. El módulo de empleados, para enseñarle una de las primeras ventanas que más se maneja en el sistema, es una ventana del tipo listado. Al abrir esta ventana de empleados como únicamente por ejemplo, porque lo que queremos hacer es enseñarles la mecánica de cómo se manipulan las diferentes ventanas del sistema, vemos que se abre una ventana del tipo cuadrícula, muy parecida a lo que vendría siendo un espacio de trabajo como una hoja de Excel, por ejemplo. Este primer tipo de ventana del tipo listado tiene todos los elementos de todos los datos de este módulo en cuestión. Podemos ver un listado completo de cada uno de los registros que se ha dado de alta y esta ventana agrupa todos esos datos, pudiendo ustedes manipular la ventana y categorizar la ventana de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos arriba en cada una de las columnas, al hacer clic, una opción para que me ordene la columna por la columna o el campo que yo estoy visualizando, haciendo clic sobre ella. Si hacemos clic en otra, sigue, entonces organiza entonces todo el contenido de la cuadrícula de estos datos por el contenido al cual le estoy haciendo clic. Si volvemos a hacer clic sobre la misma columna, estaría ordenándolo de forma descendente. Y así sucesivamente con cada una de las columnas yo puedo ordenar ascendente o descendentemente cada una de las columnas que yo estoy mostrando en esta cuadrícula. Otra ayuda también visual que yo tengo aquí para manipular o para, mejor dicho, visualizar datos sobre esta cuadrícula es paneles inmovilizadores tal cual como se hace en Excel. En la parte superior, perdón, en la parte inferior izquierda vemos aquí una pequeña área con un pequeño rectángulo donde yo puedo a partir de aquí hacer clic y arrastrar a una posición diferente para dividir paneles de los datos que yo estoy visualizando en esta ventana. Tal cual, muy parecido como se haría en Excel. Si queremos restituir este panel, porque ya no lo quiero utilizar más, simplemente lo arrastro hasta el principio donde yo lo había tomado inicialmente y vuelvo a soltar allí y ya los dos paneles que yo tenía vuelven a ser uno solo. También esta lista podemos ir hasta el final de la misma igual como lo haríamos en Excel, con control y la tecla de abajo para ir hasta la última fila. Así que hay muchos datos en pantalla y yo no quisiera ir con el mouse o con el scroll hasta abajo. Igual con control hacia arriba me va hasta la primera fila. Luego vemos en la parte superior izquierda una etiqueta, un vínculo, una liga que se llama opciones de búsqueda. Estas opciones de búsqueda, su utilización es similar en todas y cada una de las pantallas de Transportex donde aparezca esta opción. Cuando nosotros hacemos clic aquí en opciones de búsqueda, se abre una nueva área para buscar por un criterio y filtrar los datos que están en la ventana actualmente. Por ejemplo, si yo selecciono aquí de este combo el campo nombre, por ejemplo, cada uno de estos nombres de estos campos van a ir variando de ventana a ventana porque van a surgir diferentes criterios para poder organizar o buscar más bien información sobre la ventana en donde estemos parados. En este caso estamos parados sobre la ventana de empleado, me aparecen campos de la ventana de empleado como tal para buscar por cualquiera de ellos. Pero continuemos con el ejemplo y digamos que quiero buscar por nombre. Seleccionamos aquí nombre, que vendría siendo el nombre del empleado. El segundo ítem dice es el criterio o el operador que yo quiero utilizar para construir ese criterio. En este caso un nombre contenga, quiere decir que quiero que me busque parcialmente por un valor que yo quiero escribir. Y ese valor que yo quiero escribir lo vamos a colocar aquí al lado. Digamos que yo quiero buscar todos los
empleados que se llamen Carlos. Pueden ser Carlos Javier, Carlos Antonio, etcétera, pero parcialmente por Carlos. Entonces le doy aquí al botón de buscar y me filtra la ventana. Fíjense que ahora podemos ver que hay cerca de 55 registros que encontró con la palabra Carlos, con el nombre de Carlos. Otro criterio es, por ejemplo, que tienen que ser igual a este valor o diferente al valor. En este caso, por ejemplo, si yo coloco aquí diferente de Carlos y busco, me busca todos los nombres distintos a Carlos y así sucesivamente, que empiece por la palabra Carlos o termine por la palabra Carlos. Por lo general, el valor por defecto que trae este criterio de operador es el contenga porque es el más utilizado, pero pueden utilizar otros que les convengan más. Pueden seguir colocando más complejidad acerca de estos criterios de búsqueda. Esto, repito, sirve para cualquier ventana esta misma mecánica. Hay un campo, aquí un operador lógico, para seguir construyendo más criterios. Por ejemplo, yo puedo decirle o, digamos que yo quiero buscar todos aquellos que se llamen Carlos o que el cargo sea supervisor, por ejemplo. Y le damos a buscar. Ahora la búsqueda se está ejecutando con esos dos criterios, que uno que se llame Carlos o, perdón, que sea con cargo de supervisor. Existen aquí ahora, se me habilitan unas nuevas flechitas. Estas flechitas son para navegar en todos los criterios que yo he construido. Si yo le doy hacia arriba, me aparece el primer criterio de búsqueda, que es el nombre con Carlos, y abajo el segundo, que también está jugando un papel en la búsqueda, con el cargo supervisor. Si yo quiero borrar el segundo criterio, simplemente quito la palabra o, lo pongo en blanco y ya nada más tengo un solo criterio activo. Si quiero deshacer todo el filtro que se ha hecho por la ventana, simplemente me muevo aquí y quiero buscar que los valores sean todos. Le vuelvo a presionar aquí el botón de buscar y ya ahora tengo ya todos los registros activos sin ningún tipo de filtro en la ventana como tal. En cualquier momento, sean que estén buscando o restituyendo el filtro, pueden darle al clic de opciones de búsqueda para ocultar los criterios con que se está realizando la búsqueda. Esto no quita el filtro previamente que hayan ejecutado con el botón buscar, simplemente lo que hace es ocultar el espacio de trabajo para realizar operadores de filtro sobre la ventana únicamente. Por eso es que se activa o se desactiva la visualización de esa área como ustedes quieran. Y repito, no quita el filtro previamente aplicado. Para quitar el filtro previamente quitado, recuerden por favor utilizar el criterio de todos y darle buscar explícitamente para que ejecute el filtro que ustedes estén realizando. En este caso, buscarlos todos, es decir, sin filtro. Finalmente, en este tipo de ventana hay unos botones que están en la parte de abajo. Los botones que están en la parte de abajo, el único botón que tiene efecto sobre el registro actualmente seleccionado es el botón de eliminar. Si yo le doy a eliminar aquí, me va a eliminar el registro que yo tenga actualmente seleccionado, preguntándome primero si lo quiero eliminar o no. ¿De acuerdo? Si le doy que sí, simplemente elimina para siempre el registro, pero si le doy que no, simplemente no hace ninguna opción. Todos los demás botones, por ejemplo, de nuevo, bueno, y en el caso de modificar también hace una modificación sobre el registro actual, lo vamos a ver ahorita más tarde cuando veamos una nueva, otro ejemplo de otro tipo de ventana del Transportex. Pero el botón de nuevo y el botón de exportar no hacen nada sobre el registro actualmente seleccionado. El botón de nuevo sirve para crear un nuevo registro en blanco de la información, en este caso de empleados. Y el botón de exportar lo que me hace es exportar esta lista que está en forma de cuadrícula hacia cualquier archivo que yo quiera, por ejemplo, digamos una hoja de Excel. Entonces le colocamos aquí cualquier nombre
y ya tenemos los datos que están pintados en pantalla directamente en un formato de Excel, por ejemplo, para aquellos quienes quieran realizar alguna operación en especial con la lista que se está mostrando aquí. Vamos a ver ahora entonces otro tipo de ventana que también es muy ampliamente utilizada en el sistema, que es una ventana de datos. Las ventanas de datos, por ejemplo, si yo quiero modificar este registro que está acá, le doy modificar con el botón, me va a mostrar una ventana para manipulación de datos. Muchos módulos en el sistema no tienen una ventana del tipo listado como la que estaba enseñando aquí al principio, porque hay algunos datos que son tan escasos o no requiere decenas o centenares de registros que simplemente ponemos o despachamos la ventana de datos directamente como tal. Y la presentamos en forma de formulario. Como verán, tiene elementos en comunes como las opciones de búsqueda que ya hemos explicado, solamente que este está en vista en forma de formulario. Este tipo de vista coloca o trata los datos de la información un solo registro a la vez. Con los botones de primero, anterior, siguiente y último, nosotros estaríamos navegando sobre los registros en cuestión para manipular los datos que estamos viendo directamente sobre el formulario del registro actual. Si navegamos, por ejemplo, estaríamos viendo otros registros diferentes y podemos editar el registro que estemos parado actualmente. Digamos que quiero editar este registro que está aquí y colocarle aquí el correo electrónico. Cuando nosotros terminemos de editar los datos que están en pantalla, utilizamos el botón de guardar para guardar los datos que hemos cambiado. En este caso, el registro únicamente se estaría guardando cuando le damos explícitamente al botón de guardar, porque ya encontramos un registro existente, editamos y le damos al botón de guardar para guardar los cambios definitivamente. Si nosotros no guardamos luego de la acción del botón guardar, o simplemente editamos cualquier otro registro, vamos a hacer un ejemplo para ver este caso. Si nosotros editamos un registro y no le damos el botón guardar, sino que cerramos la ventana o navegamos hacia otro registro, no importa lo que hagamos, simplemente hemos perdido la información que editamos actualmente. Porque Transportex descarta la información cuando están navegando en los registros o aplica un filtro o simplemente cierran la ventana. Siempre hay que darle al botón de guardar cada vez que ustedes hagan o modifiquen un registro y lo desean aplicar o lo desean guardar definitivamente en la base de datos. También el botón eliminar funciona como en el del caso anterior, la ventana anterior, para eliminar el registro. ¿Y cuál registro? Pues el que estamos viendo en pantalla. Tenemos en la parte aquí inferior una etiqueta que me indica sobre qué registro yo estoy posicionado actualmente. Igual, ¿no? El botón de eliminar sirve para eliminar el registro y me pregunta antes si estoy de acuerdo sí o no para eliminar el registro, pero que estoy viendo en pantalla actualmente. Y el botón de nuevo, que a mí me gusta dejarlo siempre de último, sirve para abrir un espacio en blanco, para escribir o dar de alta un nuevo registro en blanco y empezar a editar los datos con que queremos meter como nuevo en el sistema. Digamos que quiero meter aquí un dato y cuando estemos de acuerdo ya con el registro, le damos a guardar. Aquí me dice otras observaciones, pero son propias de este módulo. Pero el caso es que el botón de nuevo me abre un nuevo registro en blanco para empezar a editar la información que va a estar nueva. Y cuando ya hemos terminado, le damos el botón guardar para guardar esa información que ya es nueva. Ahora este registro pasa a ser un registro ya en modo de edición, pero que ya existe en la base de datos como tal. Si quiero volver a hacer otro registro nuevo con otro dato diferente, le volvemos a dar a nuevo para
inscribir otro nuevo dato, otro nuevo registro de la información que estemos manipulando, ¿de acuerdo? Si ustedes cometen algún error, no pasa nada, pueden volver a editar el registro y hacer las correcciones que ustedes quieran necesarias todas las veces que ustedes quieran, pero volviendo a guardar específicamente. Hay algunas ventanas que ya tienen funcionalidades propias, como por ejemplo existen estas etiquetas. Estas etiquetas son registros asociados al registro que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, este empleado que se llama José Rodríguez pudiese tener documentos asociados. Por ejemplo, entonces si yo estoy parado sobre el formulario del registro actual de José Rodríguez, que es lo que estamos viendo en pantalla, en vista del formulario, y le damos a documentos, me va a abrir un tercer tipo de ventana que también tenemos o debemos conocer en el sistema, que es una ventana de datos asociados con vista de cuadrícula. Esta vista de cuadrícula simplemente tiene tres botones diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Los dos primeros son fáciles de ver, que es el botón de más, que es para agregar un nuevo registro en forma de fila que va a estar asociado al registro principal, en este caso de José Rodríguez, que es lo que estábamos viendo en pantalla. Aquí vamos a ver, digamos, de otros catálogos, digamos, el tipo de documento o si tiene algún documento, en este caso, por ejemplo, asociado a ese empleado, podemos ver y seleccionar y editar los datos que estamos dando de alta aquí. Aquí estamos colocando una fila con una información asociada de un documento para José Rodríguez. Si le damos al botón de más, vamos a agregar otra fila de información asociada a José Rodríguez, que vendría siendo, por ejemplo, digamos, una licencia de conducir en este caso. Este módulo, aquí no vamos a pretender explicar qué significa o cómo llenar los datos de la documentación de vehículos, simplemente explicar, repito, diferentes tipos de ventanas para manipular los datos. Dando a conocer de que con el botón de más vamos a ir añadiendo más filas o registros asociados a ese registro principal, y con el botón de menos sobre el registro que tengamos seleccionado actualmente. Digamos, si yo selecciono este primer registro, la primera línea, el botón de menos me elimina esa línea que yo haya ejecutado. Pues. Finalmente, con el botón de aceptar, fíjense que ya el botón ya no dice guardar, sino aceptar. Guardamos la información asociada a ese empleado, porque estamos en la ventana de empleado, pero muchas ventanas que tengan registros asociados van a funcionar de la misma forma. Fíjense que nosotros volvemos a abrir la ventana de documentos, me va a aparecer las líneas o los registros asociados a ese conductor, pero si yo me muevo a otro registro, por ejemplo, y le vuelvo a dar a documentos, fíjense que no tengo nada asociado allí, porque este tipo de ventana es para asociar elementos al registro o a los datos de la vista en el formulario actual. Entonces ya hemos visto tres tipos de ventanas en el sistema. Los últimos tipos de ventanas ya son mucho más fáciles, que son ventanas del tipo reportes, por ejemplo. Podemos ver aquí, vamos a colocar otra ventana más, con datos más amplios. Vemos aquí que la ventana del tipo reporte me presenta una información en forma de vista preliminar de impresión con el logotipo de la empresa. Ese logotipo de la empresa se configura más adelante en otro tutorial. En esta ventana tenemos igual las opciones de búsqueda que ya hemos visto. Funciona igual para todas las ventanas, igual. Y aquí simplemente lo que tenemos es un botón de imprimir, que es para imprimir la ventana. Muy sencillo de utilizar. Y el botón de exportar, muy similar también a lo que hemos visto de las ventanas del tipo listado. Estas, como repito, son de las más sencillas. Finalmente, en el sistema. Básicamente así es la utilización o la mecánica general de las ventanas en Transportex. En otros tutoriales vamos a
aprender para qué sirve cada una de las ventanas, simplemente que aquí se hace un resumen de la mecánica general de cómo manipular datos en el sistema. Como plus, y ya entrando un poco en la parte avanzada de la utilización de ventanas de usuario final, quiero hacer una recomendación también, o más bien dos recomendaciones. Cuando nosotros abramos una ventana, y esto es una facilidad, un regalo para todos nuestros clientes, cuando nosotros le damos a nuevo y hacemos un nuevo registro, por ejemplo, digamos que yo quiero poner aquí cédula. Cuando es un nuevo registro, el sistema conoce y detecta que hay un nuevo registro que se está ingresando. Si le volvemos a dar a nuevo, me va a abrir otro registro nuevo completamente también. Vamos a dar a nuevo y aquí vamos a colocar, digamos, otro tipo, ¿no? de registro con otro tipo de documentación. Y le volvemos a dar a nuevo. Fíjense que no hemos dado al botón de guardar ni todavía, pero le quiero seguir dando a nuevo. Entonces aquí colocamos un último registro nuevo, por ejemplo. Y ahora sí le damos a guardar. Cuando el sistema detecta que los registros anteriores han sido nuevo, él respeta esa edición de datos y ya podemos ver que tenemos aquí los demás datos dados de alta. De hecho, vamos a volvernos a meter en la ventana para demostrar eso. Fíjense que tenemos aquí todos los registros que hemos metido hasta ahora. Cuando se trata de un registro nuevo, el sistema detecta, y esto es una facilidad a la hora de ingresar datos en el sistema, guarda los cambios de todos los registros anteriores que hemos realizado como nuevos también para hacerlo en un solo paso. Cosa que, repito, no sucede si estamos editando ya la información. Este registro, por ejemplo, si yo lo quiero editar, pero luego me muevo a otro, cuando vuelva para acá ya no me respeta esa edición. Repito, tenemos que darle a guardar explícitamente para guardar un registro ya existente. Entonces, que se entienda, digamos, un poco las diferencias entre un registro nuevo y un registro ya existente, porque con el registro nuevo puedo darle guardar a lo último como paso último o adicional, pero para ahorrarme tiempo nada más. Y la otra recomendación es una recomendación de que hemos para la edición de los datos. Muchas veces nosotros cuando estamos en alguna ventana y queremos, nuestra intención es darle un nuevo registro o hacer un nuevo registro desde cero, personas empiezan, por ejemplo, a editar un dato o le dan doble clic a cualquier registro de la ventana y cuando le hacemos doble clic es igual a darle al botón modificar. Me aparece la ventana en modo de edición para editar el dato sobre el registro donde yo estaba parado en la ventana de listado. Y cuando eso sucede, estamos viendo aquí una vista para la edición de los datos. Entonces, y la gente muchas veces quiere meter un nuevo registro empezando a escribir directamente sobre el primer registro que vean. Esto que estamos haciendo aquí es una edición del registro. No estamos metiendo en ningún momento un nuevo registro. En ningún momento. Si yo lo que quiero o mi intención original era dar de alta un nuevo registro, tenemos que darle siempre al botón de nuevo. Siempre. El primer paso para meter un nuevo registro, siempre darle al botón de nuevo en todas las ventanas del sistema, para que me abra un nuevo registro en blanco. ¿Qué pasó con el otro que quedó así como nuevo registro? No se preocupe porque se descartaron los cambios. Cuando yo le di a nuevo, nunca le di explícitamente al botón de guardar y me moví de registro, entonces ese registro ya quedó descartado, ningún cambio se le aplicó. Entonces, volviendo al tema de que si yo lo que quiero es darle o tengo la intención de dar un nuevo registro, aquí sí empiezo a hacer la entrada del nuevo registro que nosotros deseamos. ¿De acuerdo? Entonces aquí si yo estoy de acuerdo con la información, finalmente guardamos. ¿De acuerdo?
Obviamente este tipo de datos no es lo correcto, que simplemente estoy haciendo un ejemplo. Vamos a colocar aquí algo más lógico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero guardar este empleado, ¿ok? Recuerden que podemos editar los datos las veces que queramos. Y ya tenemos ya la información ya lista. Entonces, espero que les haya gustado. Por favor, realicen sus comentarios si tienen cualquier duda acerca de la utilización de la interfaz básica en Transportex.